organismo a otro organismo. Esta imagen que vemos acá es una proteína. Esta es una proteína con esa estructura. ¿De qué tipo de proteína creen que es? ¿Ah? Es estructura cuaternaria. ¿Qué función creen que tiene? Ya vamos a ver estructuras después, no se preocupen. Pero básicamente, esta proteína, en términos muy generales, es la misma proteína que está como en espejo, ¿verdad? Entonces esto se le llama un dímero, porque son dos proteínas idénticas que básicamente se juntan y forman este tipo de estructura. Sí, vamos a ver después. ¿Ya? Pero esta es una proteína específica de las membranas celulares y no es una proteína de transporte, es una proteína que corta membranas. Entonces tenemos la parte que corta por afuera y la parte que corta por dentro. ¿Ya? Entonces, con eso que estoy tratando de hacer, en una parte muy introductoria, mostrar que la función de las proteínas está muy asociada a su estructura. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos interesa es la estructura que la proteína va a conformar, porque esa estructura es lo que le va a dar la función principal. El contenido de esta unidad, introducción a las proteínas, básicamente lo que estamos haciendo ahora, aminoácidos, péptidos y proteínas, estructura de proteínas y función de las proteínas sin necesidad de entrar enzimas todavía. Enzimas tendrá su unidad aparte. ¿Ya? Les estoy mostrando imágenes diferentes de proteínas. Por ejemplo, la anterior era una proteína con estructura terciaria, cuaternaria no, porque no tenía un aditivo, y esta que estructura creen que sea. También es terciaria. Lo vamos a ir viendo después cómo identificarlo, pero vamos a ver las diferencias. ¿Ya? Entonces, iniciamos con introducción a las proteínas. Esta es otra proteína. Esta proteína se la conoce como proteína de barril. Estoy dando simplemente introducción, no tienen que aprenderlo todavía. Esto. ¿Ya? Me encantan las proteínas, así que voy a empezar a hablar un montón de eso. Esta proteína de barril, ¿qué función creen que tiene? Es un canal, así que ¿en qué parte de la célula estaría? Membrana, ¿verdad? Literal, está en la membrana y forma un canal. Entonces la proteína tiene la característica que por fuera es liposoluble, porque es soluble para las membranas celulares, y por dentro posiblemente va a ser hidrosoluble para que entren sustancias que son grandes, pero son solubles en agua y no pueden atravesar la membrana celular. Entonces se las conoce como proteínas de barril. Son estructuras súper complejas que la célula va a formar y van a tener una función determinada. Y de nuevo, esa función, ¿quién se la está dando a la proteína? La estructura que está formando. Entonces la estructura de la proteína es súper importante. Cuando lleguen a biología molecular, que es cuarto o quinto año, van a ver que toda la parte de síntesis de proteínas es súper esencial cuando se forman estas estructuras. Ahora, cuando estábamos hablando de las diferentes funciones de las proteínas, básicamente ustedes mencionaron prácticamente todas estas funciones. No hablamos de las funciones energéticas. Eso no quiere decir que la proteína no es una fuente de energía. Sí es una fuente de energía. De hecho, cuando yo empiezo a hacer dieta y empiezo a hacer ejercicio, después de acabarse la energía de mi hígado en forma de glucógeno, no voy a sacar la energía de las grasas, sino voy a sacar la energía de los músculos y después de las grasas. Entonces sí hay cierta energía almacenada en la parte muscular, en la fibra muscular, pero no es el objetivo. No es que la célula dice, llega energía, la almaceno en forma de proteínas. Pero recuerden que la célula y el cuerpo en general, el ser vivo, tiene que tener un montón de salvaguardas en el caso suceda algo. No es que dice, toda mi energía la voy a guardar en los glúcidos. Pero ¿qué pasa si no hay glúcidos? Entonces tengo los lípidos. ¿Y qué pasa si no hay lípidos? Pues voy a recurrir a las proteínas. ¿Ya? Pero no es la función principal. Las proteínas, como les decía, son diversas y van a ser bastante particulares porque tendrán una función en una célula y una función completamente distinta en otro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos de proteínas con funciones completamente opuestas. ¿Qué tipo de proteínas creen que hay? En el cuerpo. Está formando una estructura muy rígida. Gelatina, probablemente, ¿verdad? Está formando el cuerno del animal. Algo muy, muy duro y muy rígido en ese animal. Por el otro lado, ¿qué tenemos acá? Glóbulos rojos, ¿verdad?
no se ve muy bien, pero estos son glóbulos rojos y en esos glóbulos rojos hay una proteína muy importante. ¿Cuál es? La hemoglobina. ¿Que tiene una función estructural? No, tiene una función de transporte, transporta las moléculas de oxígeno, ¿verdad? Una función completamente opuesta. Y luego tenemos un animal que tiene una característica, que son los animales, un insecto que tiene una característica. ¿Qué característica vemos ahí? La luminiscencia. Hay proteínas que son fluorescentes y tienen esa fluorescencia. Entonces, de nuevo, nosotros como humanos no tenemos proteínas fluorescentes, pero este animal sí, y las usa. Nosotros posiblemente no usamos la queratina de esta manera, la usaremos de otra manera, ¿verdad? Y nuestra hemoglobina no es la misma hemoglobina que encontramos en los orangutanes, porque nuestra hemoglobina es de 4 estructuras, son 4 moléculas iguales, pero en los orangutanes tenemos 2. Entonces, nuestra hemoglobina es más compleja. ¿Ya? Entonces, con esto quiero ir a esa diferenciación que existe entre proteínas en general con los glúcidos o los lípidos. Los lípidos y glúcidos son muy generales en todos los seres vivos, con ciertas excepciones obviamente, pero las proteínas van a ser características de cada célula. ¿Ok? Y van a tener un montón de funciones, sin mencionar a las enzimas, que no es el tema de hoy. Las enzimas también son proteínas. ¿Cuál era la función en la proteína de fluorescencia? Es una proteína que básicamente da la fluorescencia a esa célula, que obviamente va a tener una función en particular en ese organismo. En algunos organismos la fluorescencia es para generar miedo o defensa ante un predador. Pero bueno, va a variar. Hay una proteína, se llama GFP, Green Fluorescent Protein, que se usa muchísimo en investigación. Se utiliza para marcar ciertas partes de la célula y esa se la encontró en un animal marino, por ejemplo, que de por sí tiene esa fluorescencia. Y hay fluorescencia en diferentes rangos de longitud de ondas, verdes, amarillas, azules, visible, UV no visible, ¿no? Que cada célula de cada organismo la usará con una función completamente distinta. Ahora, cuando hablo de una proteína, en términos de composición, voy a hablar que esta proteína, cualquiera sea su estructura, si yo deshago esa estructura, voy a terminar en una cadena. Esta cadena es como si fuera una cadena de perlas. Esa cadena de perlas está compuesta por unidades conocidas como aminoácidos. Y más adelante hablaremos qué es un aminoácido y qué características tiene. Entonces, la proteína no es una molécula como un glúcido, por ejemplo, como una glucosa que tiene sus 6 carbonos y todas sus partes hidratadas y demás. Acá son diferentes aminoácidos que están conformando la proteína. La gran pregunta aquí sería, ¿cómo pasa la célula de aminoácidos simples, sueltos, a formar una cadena y luego que la cadena forme una estructura? Eso lo vemos en biología molecular. Pero, ¿cómo pasamos de ADN a aminoácidos? Estos se van uniendo uno con el otro, básicamente, como si estuviera pegando imanes, y quedó con una cadena de péptidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? El péptido, por lo general, va a ser la misma proteína que no tiene estructura todavía, que tiene esa estructura lineal. Se convierte en proteína cuando adquiere su estructura. La gran pregunta del millón es, ¿cómo se genera la estructura? Uniones intermoleculares, ok, es una opción. ¿Qué más? Lo único que sabemos es que las uniones moleculares tienen mucho que ver en que se forma la estructura. Pero si yo dejo únicamente a la unión molecular hacer su trabajo, la proteína no va a tener la estructura que tiene como nosotros la conocemos. La célula tiene un sistema, habrán visto no sé en qué asignatura, o lo vieron en el colegio seguramente, tiene el sistema de membranas, ¿verdad? Retículo endoplasmático liso, rugoso y Golgi. Las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas. Lo verán después en biología molecular a más detalle. Pero del retículo endoplasmático rugoso sale como péptido, porque al retículo le llegan aminoácidos sueltos, el ribosoma los une a partir de ciertas codificaciones y sale un péptido del retículo endoplasmático rugoso. Ese péptido tiene que atravesar luego el retículo endoplasmático liso, luego tiene que atravesar el sistema de Golgi y ya no sale como péptido, sale como proteína. Y esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque hasta ahora la ciencia no ha descubierto una forma de poder darle estructura a la proteína.
con un montón de cambios en biología molecular, yo puedo sintetizar mi propia cadena de péptidos, pero no hay forma de que yo pueda hacer de que esa cadena de péptidos tenga la estructura que yo necesito. Eso lo hace la célula y todavía no sabemos cómo lo hace. Solo sabemos que lo hace en ese sistema endomembranas. Y eso para nosotros es súper importante. ¿Por qué? Porque si pudiéramos tener proteínas sintéticas, podríamos solucionar un montón de problemas metabólicos, por ejemplo. Porque ahora yo puedo, si una persona tiene deficiencia de una enzima, por ejemplo la lactasa, una persona intolerante a la lactosa, yo puedo crear una proteína en particular que tenga esa capacidad. Pero habíamos dicho que la función de la proteína no está en su secuencia necesariamente, sino en su estructura. Entonces es ahora parte del conocimiento científico, por ejemplo, de la investigación en salud y en parte industrial también, poder encontrar estos mecanismos para que podamos asignarle una estructura a la proteína. Y con eso, básicamente, poder solucionar varios problemas. Sí. Sobre la estructura de cómo se ensamblan, digamos, las cadenas, eso sería lo de la polimerización. Digamos, si tengo 3 cadenas que van a salir va a pasar por el rugoso y luego vamos a formar la proteína porque tengo péptidos, ¿no? Y de los péptidos se va a formar, o sea, es aminoácidos, péptidos y proteína. Sí. ¿Cuál sería el proceso que de péptidos se pueda polimerizar una proteína? Eso es lo que no sabemos. Imagínense de que mi brazo es el péptido, ¿verdad? Las interacciones moleculares son, por ejemplo, fuerzas de Van der Waals. Digamos que esta parte de mi brazo tiene carga negativa y esta otra mitad de mi brazo tiene carga positiva. Eso va a hacer que haya cierta atracción, entonces va a haber un pequeño giro. Pero nada más. De ahí a que esto vuelva y formen esos barriles que vimos anteriormente, eso no se va a hacer necesariamente con las interacciones moleculares. Hay algo más que está interactuando. Que todo ese sistema pasa, todo ese mecanismo pasa cuando las proteínas están atravesando el sistema de endomembranas de la célula y salen como proteínas. Todavía no se ha descubierto científicamente cuál es el proceso paso a paso que la célula hace para pasar de algo muy lineal a algo muy estructural. Y es importante porque algo lineal no tiene función. Es la estructura que le está dando la función a esta proteína o a esa enzima. Entonces, ¿cómo funciona el lactosero? En todo caso, que según entiendo, para personas que son intolerantes a la lactosa pueden tomar un lactosero y consumir leche. En ese caso lo que tenemos que ver es el origen de las enzimas o proteínas sintéticas. A veces eso también pasa, por ejemplo, con la insulina, que antes se utilizaba insulina de cerdo. Entonces se extrae insulinas de otros animales que creemos que van a tener la misma función en los humanos. O a veces hay otros elementos químicos que no necesariamente son enzimas, pero que sí pueden hacer hidrólisis del azúcar de la leche, por ejemplo. Entonces eso es algo que podemos ver. Tenemos no enzimas sintéticas, pero elementos químicos que sí van a hacer la misma función de la enzima, pero en ciertos ambientes. El objetivo sería, por ejemplo, tratar de implementar una proteína completamente nueva en un sistema vivo, por ejemplo, ¿no? Eso lo van a ver con más detalle en biología molecular cuando vean el sistema de CRISPR, la edición de genomas y demás. Bueno, en ese sentido, básicamente en resumen, tenemos que las proteínas van a tener diferente función. A veces nos confundimos cuando decimos las proteínas pueden ser de estructura o de función. Las de función son las enzimas. Tener una estructura y ser parte de una estructura es su función. Todas las proteínas tienen una función. Pueden ser funciones estructurales, pueden ser funciones metabólicas, pueden ser funciones de señalización, pueden ser funciones de transporte. Entonces todas las proteínas van a tener una función determinada. Y esto va a variar muchísimo entre organismo y organismo. Tenemos las proteínas de transporte como la hemoglobina, la mioglobina, tenemos en la fotosíntesis, tenemos enzimas, tenemos los anticuerpos que también son proteínas, infinidad de compuestos proteicos que van a básicamente caracterizar quiénes somos como individuos. ¿Okay? Y esto es tan importante que recordemos que las proteínas, la secuencia de las proteínas están guardadas en nuestro genoma. La secuencia de los glúcidos y de los lípidos no están guardadas en el genoma. El genoma, que básicamente dice quiénes somos, guarda únicamente las secuencias de las proteínas.
Entonces eso es importante porque para el sistema vivo, básicamente, las proteínas son las que van a dar la función, cualquiera sea esta, y esa función son las que van a caracterizar entre un animal, una planta, por ejemplo, entre una bacteria y un hongo. E incluso van a identificar, por ejemplo, entre una persona y la otra, ¿no? Ciertas características que van a estar implícitas en la misma proteína, en concentraciones más altas, más bajas y demás. Entonces, es tal el caso de la importancia de las proteínas, hablando un poquito de historia, hace muchos años atrás, cuando se hablaba de la herencia genética, se creía que la información genética estaba guardada en las proteínas y no en los aminoácidos, y no en el genoma o en el ADN. Porque en ese momento se sabía que el genoma estaba compuesto por 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Y no se podía en ese momento crear la concepción de decir todo esto, o todo un animal, o toda una planta, o cualquier organismo, con toda su complejidad, puede estar guardado en solamente 4 letras. Tiene que estar guardado en algo mucho más complejo, en este caso serían proteínas. Y para no entrar más en biología molecular, en investigaciones posteriores demostraron que sí, la identidad de nuestra función y quiénes somos como seres vivos está dado por estas funciones proteicas, pero esa información está guardada no en las proteínas, sino en el genoma. ¿Ya? Preguntas. Que no sean biología molecular, porque no me voy a extender en otra cosa. ¿No hay? Listo. Entonces, todo ese sistema complejo que hemos hablado parte de una secuencia de aminoácidos. Y entramos a bioquímica. Un aminoácido es un elemento químico. ¿Qué características tendrían químicamente hablando? Tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo, un grupo que le va a dar carácter ácido, ¿verdad? Entonces es un elemento químico carbonado, obviamente, que tiene un grupo amino y un grupo ácido, que en este caso va a ser ácido carboxílico. Entonces esa es la característica de todos los aminoácidos. Entonces tenemos el carbono principal, conocido como el carbono 1, el carbono alfa. Este carbono tiene opción de 4 enlaces, como ya recordamos. Está unido a un hidrógeno, siempre, a un carbono que va a ser ácido carboxílico y a un grupo amina. El grupo amina en este caso es el nitrógeno con sus 2 hidrógenos. Y además, su cuarto enlace lo vamos a denominar R. Esa R básicamente significa cualquier otra opción. Entonces ahí es donde distinguimos un aminoácido de otro. Esta R es lo único que va a cambiar. Esto siempre está presente, el ácido carboxílico, el grupo amina siempre está presente, el hidrógeno siempre está presente. Lo que no va a estar constante es R. No es que R no va a estar, sino que R va a ser distinto entre un aminoácido y otro. Y así como puedo distinguir una metionina de una fenilalanina, por ejemplo, por el grupo R. ¿Ya? Entonces, partamos ahí. Todos los aminoácidos que están en los seres vivos van a tener principalmente esa estructura: un grupo de ácido carboxílico, un grupo amino, un hidrógeno, unido a ese carbono principal, y el grupo R, que le va a dar, bueno, diferentes características en particular. Ahora, por lo general, y esto puede variar entre texto y texto y también varía según la edición, hay 20 o 22 aminoácidos, dependiendo qué tan viejito es su libro. Porque recuerden que los aminoácidos vamos distribuyendo con el tiempo. Estos 20 aminoácidos son los 20 o 22 aminoácidos, son los aminoácidos necesarios que van a ser utilizados para la formación de las proteínas. Entonces, por ejemplo, cuando sintetizamos una proteína, el código genético o el genoma va a tener la información de esas secuencias de esos aminoácidos. Y aquí es lo importante: tenemos solo 20 aminoácidos o 22. Y el orden en los que van a estar estos, o la presencia o ausencia de algunos aminoácidos, van a ser lo que le van a dar la característica a la proteína X que se está formando. Entonces no hay muchos más aminoácidos. Entonces, todas esas funciones que vimos súper interesantes de las proteínas están dadas por la secuencia en diferentes formas de estos 20 aminoácidos. Ahora, si el grupo amino está constante, si el hidrógeno está constante y el ácido carboxílico es constante, lo único que varía es R. Entonces R va a tener un aporte químico muy importante en cada aminoácido.
de tal forma de que distinguimos una mioglobina o una hemoglobina, por ejemplo, de una proteína metabólica o de una enzima. La diferencia entre estas dos proteínas se va a dar por la secuencia de los aminoácidos, particularmente por esas secuencias de Rs presentes en esos aminoácidos. Entonces, esta es la parte importante de estos aminoácidos, esa cadena R. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, o sea, se necesitan 20 aminoácidos para formar una proteína y la variación de esta va a ser en el grupo R, ¿verdad? Sí, pero hay que decirlo de mejor forma. No necesito 20 aminoácidos para formar una proteína. Una proteína puede estar formada por 10 aminoácidos que se repiten continuamente. Hay 10 opciones, perdón, hay 20 opciones y de esas 20 yo voy a escoger las que yo quiera, por las que la célula desee, para sintetizar una proteína. Pero no las 20 opciones tienen que estar en todas las proteínas. Podría ser una, ¿no? Podría ser incluso, no recuerdo ninguna proteína, pero incluso puede haber una proteína que esté compuesta por un solo aminoácido. Por ejemplo, alanina 1000 veces, un ejemplo, o solo 2. Y puede ser que sea tipo un aminoácido 1 más aminoácido 2, o sea que eso sea igual y que solo cambie la R. Claro, O sea que la secuencia, digamos que sea 1, 2, 1, 2 y que esa secuencia se repite en varios, pero la R siga cambiando, eso va a hacer que se diferencie toda la... Pero cuando digo aminoácido 1, el aminoácido 1 tiene una R en particular y el aminoácido 2 va a tener otra R en particular. Así que voy a tener esa RA y esa RB que van a ser 1, 2, 1, 2 en la secuencia. Ya. Doctor, entonces, lo que, o sea, su diferencia entonces de cada aminoácido, o sea, podemos agarrar 10 y cada uno de esos se va a diferenciar, van a compartir todo menos la R. Exacto. Ahí. Y la diferencia de la R es lo que hace que el aminoácido sea alanina, o sea metionina, o asparagina, o cualquier otro aminoácido. Básicamente, R es quien distingue al aminoácido, ya entre uno y el otro. La R es lo que le da la función prácticamente. El conjunto de las R's es lo que le va a dar la característica de la proteína. Entonces, ahora, proteínas, digamos así, su diferencia entre cada proteína sería la secuencia entre aminoácidos. ¿No? Exactamente. La única diferencia es la secuencia entre aminoácidos. Simple, ¿verdad? Entonces, en resumen, antes que me pregunten ¿y qué va a entrar al examen? Si yo me supiera las 20 estructuras de los aminoácidos, que no necesitamos saberlas de memoria, pero si yo me supiera las 20 estructuras, básicamente yo podría diseñar proteínas como yo deseo, ¿verdad? En función del grupo R. Quiero puras proteínas con carácter ácido aquí, luego pongo puras básicas, entonces yo pienso que voy a hacer un giro, bueno, qué sé yo. Poder jugar, se juega con bioinformática, que no es nuestro tema. Pero podríamos ir básicamente haciendo diseños muy rústicos de formación de proteínas, solamente basándonos en esa cadena R de cada uno de los aminoácidos. ¿Cómo se pueden juntar en cadena para hacer la proteína? O sea, con esa estructura. No tengo la imagen marcada. Buena pregunta. Entonces, tengo ese aminoácido, ¿verdad? Si tengo un aminoácido, necesito darme cuenta dónde puedo tener uniones. Entonces, esas uniones se pueden dar o en el grupo R o en el hidrógeno, considerando que esto es una unión covalente, o en el ácido carboxílico o en el grupo amino, ¿verdad? Entonces, si tengo el aminoácido 1, tengo carbono, voy a poner aquí, cualquiera sea su grupo R, voy a poner aquí el hidrógeno, aquí voy a poner el ácido carboxílico, y aquí voy a poner el grupo amino. ¿Bueno? A esto le voy a sumar un segundo aminoácido. Entonces digo carbono, aquí voy a poner el grupo amina también, aquí voy a poner hidrógeno, aquí voy a poner R', porque puede ser otra R, puede ser la misma, y aquí voy a poner el ácido carboxílico. A este oxígeno que está aquí, ¿qué le hace falta? Un hidrógeno, ¿verdad? ¿Y a este qué le sobra? Un hidrógeno. Entonces, básicamente, aquí hay una unión entre el grupo amina de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro aminoácido. Entonces, las uniones que se forman entre un aminoácido y otro aminoácido
son uniones químicamente hablando fuertes, son uniones covalentes, y a este enlace lo vamos a llamar el enlace peptídico. Peptídico porque une aminoácidos para formar un péptido, pero químicamente hablando es un enlace covalente. ¿Ya? Entonces es un enlace fuerte. Y básicamente con eso voy a tener aquí otro aminoácido y aquí otro aminoácido. No se van a unir por las R's, no se van a unir por el hidrógeno. La unión siempre es carboxilo amino. Ahora, bajo esa lógica, un péptido tradicional va a tener dos colitas, ¿verdad? Una colita de la derecha y una colita de la izquierda. La colita de la derecha o de la izquierda, en este caso va a ser innecesariamente complicado decirlo, por el cual, pero este final lo vamos a llamar terminal C. Terminal C porque es el terminal del ácido carboxílico. Y para allá va a seguir la misma lógica, ¿verdad? Carboxilamina, carboxilamina. A este lo vamos a llamar terminal N. ¿Por qué terminal N? Porque termina en el grupo amino. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos dos aminoácidos, o muchos aminoácidos, que se están uniendo a través de un enlace covalente, conocido como enlace peptídico, dejando siempre en ese péptido un terminal, o un inicio, o un final, cualquiera que quieran colocarlo, como terminal C, y otro extremo como terminal N. Esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos el capítulo de péptidos, de todas maneras. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, como dice que les encanta la parte química, si los glúcidos tenían ese carbono chiral que podía girar, ¿verdad? Entonces, analizando los aminoácidos, tenemos la misma opción. Tenemos un carbono central. Este carbono tiene un elemento distinto acá y tiene un elemento distinto acá, ¿verdad? Entonces, esto puede estar así o puede estar desde atrás. Entonces, como se da esa particularidad en los aminoácidos, entonces aquí también tenemos la presencia de elementos dextrógenos y elementos levógenos. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el grupo amino, por ejemplo, a la izquierda. Entonces, cuando el grupo amino está a la izquierda, digo que tengo una estructura L. Y cuando el grupo amino está a la derecha, voy a decir que tengo una estructura D. Dextrógeno o levógeno. Este en particular es la alanina, la aminoácido alanina, por lo tanto esta es una L-alanina y esta es una D-alanina. Va a ser importante porque como veíamos en los ácidos grasos, esta presencia de insaturaciones podría generar estructuras cis o estructuras trans, ¿verdad? Porque son cadenas. Aquí vamos a tener situaciones muy similares. No es que hayan aminoácidos cis o trans, no quiero decir eso, sino que cuando vemos un péptido que de la nada es lineal y tiene un giro, posiblemente se da porque estamos con el aminoácido E o el aminoácido N. ¿Qué acá? Esto lo paso rápido porque son expertos o expertas en configuraciones quirales. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Si hay quiralidad, hay diferente polarización de la luz, lo mismo que veíamos incluso. ¿Ya? Pero ¿y aquí cómo se define si es, o sea, dextrógeno levógeno, si en los carbohidratos era por la presencia de más oxidrilo o hidróxido de un lado o del otro? Si En glúcido se determinaba que era dextrógeno levógeno por el último carbono quiral. Los demás también eran quirales, pero por un tema de no complicar la identificación del elemento, solo se tomaba el último. Aquí solo hay un carbono quiral, el carbono principal. Entonces aquí no hay más. entonces está a un lado y O está en un lado o está al otro. Aquí no hay más carbonos dentro del aminoácido, no tengo que ver si los otros son quirales y si son quirales en qué dirección están. En los glúcidos, al tener por ejemplo 6 carbonos en la glucosa y 4 de estos poder ser quirales, tendría que ver dónde estaba cada uno y ahí tenía levógenos, tenía enantiómeros, etc. Aquí es más simple. Doctor, entonces este es el primer carbono, el otro era el último carbono quiral. Este es el primero. Porque Este es el único carbono quiral, porque el ácido carboxílico no es quiral. Y la cadena R tampoco. Aquí no hay cadena. La cadena R, buena pregunta. Sí, la cadena R no va a contar, porque incluso en las cadenas R no vamos a encontrar quiralidad.
Además que la unión, cuando se da el péptido, va a ser siempre a través del carbono principal. La cadena R queda Afuera, digamos. como pendientes en un collar, si quieren verlo así. Entonces solo miramos el carbono viral Y el grupo amino. En las proteínas también se presenta, digamos, positivos y negativos por menos hidratos de carbono. Sí, se presenta polaridad. Y eso va a ser en función de la direccionalidad de cada uno de los aminoácidos. Como que se va sumando este positivo, este negativo, y después la suma puede hacer una polaridad. ¿Ah? Doctor, entonces, ¿cómo sabemos cuál es que solo nos determina el hidrógeno? No, recuerden, ¿qué es un carbono quiral? Es un carbono que va a tener 4 elementos distintos y que en esos 4 elementos distintos, 2 de estos van a poder girar a la izquierda o a la derecha. ¿No? Quiero decir, ¿qué nos determina cuál es él y cuál es T? El grupo amino, en este caso. Amina e hidrógeno. O sea, no importa que nuestro grupo R aparte tenga carbonos girales y al juntarse... Si tuviera, no importa, que no lo puedo tomar en cuenta aquí. ¿Por qué? Porque no todos los aminoácidos van a tener ese grupo R. Entonces, para tomarlos a todos, decir este es L o este es D, voy a tomar el carbono chiral común entre todos los aminoácidos, que en este caso va a ser el carbono alfa. Ya veremos después, cuando veamos la estructura de los aminoácidos, si ven o no ven otro carbono chiral. Entonces, si hemos dicho de que existen posiblemente 20 a 22 aminoácidos que van a conformar las proteínas en los seres vivos, resulta, y ya viene la gran pregunta o la gran incógnita de investigación que se tenía hace muchos años, ¿todos estos aminoácidos están siendo sintetizados por el organismo o no? Y es ahí donde viene la separación de 3 grupos, conocidos como aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionalmente esenciales. ¿A qué creen que se referían los investigadores o investigadoras cuando hablaban de aminoácidos esenciales? Que el cuerpo no puede vivir sin. Que los producimos nosotros. Ajá, ¿Ya? no podemos vivir sin eso. O sea, siempre- Entonces, los no esenciales, ¿podemos vivir sin esos? No los producimos nosotros. tienen una función específica que no tienen los demás. Uno pensaría que se requiere a su función, pero en verdad es a su fuente, a su origen. Entonces, los aminoácidos no esenciales son los que yo no necesito ingerir en la dieta. ¿Por qué? Porque si bien no los produzco como arte de magia, pueden ser sintetizados en el metabolismo de las proteínas. De un elemento X puedo sintetizar este aminoácido. Pero de las 20 opciones de aminoácidos que tenemos, nuestro cuerpo no puede sintetizar los 20 aminoácidos a partir de otros elementos químicos. Entonces, estos que yo no puedo sintetizar metabólicamente, los tengo que ingerir en la dieta. Por eso se los conoce como aminoácidos esenciales, básicamente. Los esenciales son los que no podemos. Lo que yo no puedo producir, los necesito ingerir en la dieta. Entonces, dentro de los aminoácidos esenciales, que son 9, estos 9 para humanos, obviamente, centrándonos en nosotros, tenemos la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. El importante de aquí, para mí, es la metionina. ¿Por qué? La metionina, de nuevo entrando en la biología molecular, es el primer aminoácido que se sintetiza en el momento de formar el péptido. Básicamente es como la llave de inicio del péptido. El ribosoma no va a sintetizar proteínas si no empieza con una metionina. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las proteínas sintetizadas, y esto centrándonos únicamente en humanos, por ahora, sintetizadas por humanos, van a tener siempre una metionina en uno de los extremos. Siempre. ¿Ya? Que va a ser en este caso en el terminal N. Siempre va a empezar con la metionina. Entonces, la gran pregunta sería, si la metionina que está presente en todas nuestras proteínas es una proteína, es un aminoácido esencial que yo no lo puedo sintetizar, ¿qué significa? Que si yo no lo ingiero en la dieta, problemas, ¿verdad? Entonces ahí habría que empezar a preguntar qué alimentos están conteniendo la metionina. Y eso ya es tarea para ustedes. ¿Ya? Ahora, dentro de esa lógica tenemos los aminoácidos que son condicionalmente esenciales. ¿Qué
aminoácidos serían esos. Si los esenciales son los que necesito ingerir, los no esenciales son los que yo de por sí los puedo sintetizar a partir de otros elementos, ¿cuáles serían los condicionalmente esenciales? Que se puede ingerir o que el cuerpo lo puede producir. O sea, los dos. Que tienen las dos posibilidades. Ya. Que se necesita recuperar cuando hay enfermedad. O sea, porque hay un de disminución de proteínas. Son estos aminoácidos que el cuerpo sí los puede sintetizar, pero que si faltaran por alguna razón, el cuerpo los puede reemplazar con otro aminoácido. Imagínense la proteína, que tiene que tener una secuencia en particular. Hay aminoácidos que son súper importantes en una proteína. Y no es que cuál de los 20 es el importante. En una proteína puede ser uno y en otra proteína puede ser otro. Yo en esta proteína X, por ejemplo, un ejemplo, por decir solamente, no es cierto, estoy inventando, pero vemos que en la hemoglobina yo le quito una alanina. Y esa alanina era justamente la que agarraba el oxígeno. Y si se la quito, ya no se agarra el oxígeno, por lo tanto la hemoglobina no cumple su función, ¿verdad? Es una proteína que básicamente ya no está cumpliendo la función que necesitaba. Ese sería un aminoácido súper importante para la proteína. Pero ¿qué pasa si tenía otros aminoácidos que estaban ahí coayudando a la función de formar la hemoglobina, pero que si yo los saco, la hemoglobina queda un poquito desbalanceada, pero sigue cumpliendo su función? Y la célula las puede reemplazar con un aminoácido similar. No el mismo, pero similar. Va a seguir cumpliendo su función y no va a verse muy afectada. O capaz ni siquiera se va a notar la diferencia en la función de la proteína. A esos aminoácidos yo los considero aminoácidos condicionalmente esenciales, que sí son importantes, que yo los podría sintetizar, pero si por alguna enfermedad metabólica yo no puedo sintetizar ese aminoácido en particular, mi cuerpo, mi célula puede reemplazar ese aminoácido con otro aminoácido similar. Sería como que importante, pero no indispensable. Exacto, muy bien. ¿Queda claro? Como no es el caso de la metionina, por ejemplo. Yo no puedo reemplazar la metionina. Si yo no ingiero la metionina en la alimentación, el cuerpo no la va a poder reemplazar con nada, por lo tanto no voy a poder generar síntesis de ninguna proteína. Es un problema severo. Entonces, para cada proteína, el aminoácido condicionalmente esencial es diferente. Va a ser distinto. Por lo tanto, no puedo decir, por ejemplo, este aminoácido, sí puedo decir, esta es la lista de los aminoácidos esenciales, esta es la lista de aminoácidos esenciales, pero no puedo decir necesariamente una lista de aminoácidos condicionalmente esenciales, porque eso varía mucho entre un ser vivo y otro ser vivo, e incluso entre una célula y otra célula del mismo ser vivo, porque la célula va a tener funciones distintas. Entonces, para iniciar cada síntesis de proteínas, se necesita principalmente la metionina para todos estos. Si no, no se pueden hacer directamente. Exacto. El detalle lo van a ver en biología molecular. Si me adelanto, luego tengo problemas con el profesor de biología molecular. Creo que es cuarto o quinto año, así que espérense un poquito. Pero sí, parte de la síntesis proteica es siempre iniciar con una metionina, ¿ya? Por eso es tan esencial. Y el problema de la metionina es que nosotros no la sintetizamos, la tenemos que incluir en la alimentación. ¿Y cuál es el alimento más rico en esto? Eso lo van a buscar ustedes, si lo van a hacer en esa clase. Dígame. ¿Y después piensa llevar biología molecular o lleva biología molecular más adelante usted? No, yo no voy en biología molecular conmigo, voy con el profe Daniel. Pero él es experto en biología molecular, así que... ¿Qué? No quiere mostrar. No, el experto en biología molecular es él, así que él lo sí. O sea, entonces sería como que de ADN a metionina, de metionina a aminoácido, de aminoácido a cadena. No, de ADN, y de nuevo me hacen por biología molecular. De ADN a RNA heterogéneo, de RNA heterogéneo a RNA mensajero, de RNA mensajero a cadena de péptidos que necesita tener metionina, y de cadena de péptidos a proteínas. La metionina no es un intermedio, es el primer aminoácido. Sí o sí. Sigue siendo un aminoácido, no es nada distinto a los demás, todos son iguales, pero este, por alguna razón, en nuestras células necesita ser siempre el primer aminoácido. Ciertos complejos. En los humanos, ¿no? No son de los humanos. En mayoría de mamíferos, en bacterias el aminoácido es la formimetionina. Para no confundirnos, quedémonos en humanos, centrémonos en nosotros. ¿Ya?
¿Otra consulta? ¿Que no sea biología molecular? Bueno, entonces ya tenemos una lista, no necesariamente tenemos grupos, ¿verdad? Aminoácidos que son esenciales, no para la función celular, sino esenciales porque no los sintetizo, así que los tengo que inserir en la dieta. Aminoácidos que yo puedo sintetizar a partir de otros elementos, y los otros que son esenciales, pero dependen de la proteína. Okay. Ahora sí entramos a esa lista apreciada de los aminoácidos. Entonces, dentro de esos aminoácidos tenemos el grupo R. Ese grupo R, como te dije, es súper importante porque es el factor distinto de todos los aminoácidos. Así que un aminoácido de otro se va a distinguir solamente por su grupo R. Todo lo demás es exactamente igual. Dentro de esos grupos R, ya olvidándonos del resto de los elementos de la molécula, nos olvidamos del hidrógeno, del carbono, del amino y del ácido. Ahora concentrémonos solamente en R, porque es lo distinto entre este y este otro. ¿Qué tipos de Rs tenemos? Entonces, cuando vemos todos estos elementos aditivos del aminoácido, como siempre somos los seres humanos, los tenemos que clasificar, ¿no? Entonces se los clasifica en función de sus propiedades químicas, no del aminoácido, del grupo R. ¿Por qué no del aminoácido? Porque todo lo demás es común, ¿verdad? Así que sería lo mismo. ¿Qué características tiene ese grupo R químicamente para distinguir entre uno y el otro? Y ahí se han distinguido estos grupos. Tenemos los grupos R, que son apolares. Tenemos los grupos R, que son polares, pero que vienen cargados o positivamente o negativamente. Son dos subgrupos de la polaridad. Tenemos los grupos R conocidos como aromáticos y tenemos los grupos R polares que no están cargados ni positivamente ni negativamente. Entonces, repito, tenemos esos grupos R que no son polares, tenemos esos grupos R que tienen un compuesto aromático, que luego veremos que es un compuesto aromático, y tenemos un benceno, tolueno, fenol, bueno, no hay fenoles aquí, pero esos son compuestos aromáticos, y tenemos los grupos R que son polares, que se clasifican en tres subgrupos: polares sin cargas, polares con cargas positivas y polares con cargas negativas. ¿Puedo repetir una vez más eso? ¿Lo último o todo? Todo. Todo. Grupos R no polares, Polares. grupos R aromáticos y grupos R polares. Dentro de estos polares están los que no tienen carga, los que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa. ¿Ok? Cuando ya veamos la estructura del grupo R, va a ser fácil para nosotros distinguir: este es carga positiva, este es carga negativa, este es polar, este no polar, o este es un grupo aromático. Es más fácil cuando ya vemos la estructura, pero vamos familiarizándonos con la clasificación. ¿Ok? No es importante que nos lo aprendamos bien. Siempre presentamos el examen, ¿no? A ver, de nuevo, que sepamos, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo que he dicho desde el inicio de clase, que sepamos la estructura exacta de los 20 aminoácidos. ¿Les va a servir en algo? Posiblemente no. Y si algún día lo necesitan, saquen el celular, buscan en internet y ahí está la estructura. Lo que necesito es que ustedes, si yo les digo, tengo una alanina, y ustedes no se acuerdan la estructura de la alanina, y se las muestro, estructura, ustedes digan: ah, ya, ese es un aminoácido con una cadena R del hilo aromático. Lo sepamos identificar. ¿Y eso qué influye en qué influye en la proteína? ¿Qué características posiblemente le va a dar a la proteína en función de sus interacciones moleculares? Eso. Y saber si esa alanina es esencial o no es esencial. Porque si yo les digo, por ejemplo, a un paciente X con cierta clínica, que veremos en metabolismo, les digo, tiene cierta clínica, y el análisis genético del paciente demostró que el paciente carece de esta enzima que le permite sintetizar alanina, ustedes sabrán qué características tiene la alanina y cómo lo podemos reemplazar. ¿Es esencial o no es esencial? ¿Se lo puedo dar en la dieta o no se lo puedo dar en la dieta? ¿Es esencial, condicional o no es condicional? Si es condicional, ¿es importante o no es importante para las funciones que va a realizar? Eso es lo que necesito que tratemos de entender. Tenemos que reconocer el grupo R, que sea, o sea, no ven que son apolares, polares, y ya. Tengo que saber cuál va de esos, la función que tiene por cómo esté formado. La función que podría tener. La función que podría tener, y si es esencial. Porque eso nos lo va a decir su composición. Vamos.
Vamos uno por uno, ¿ya? Grupo por grupo. Hasta las 12:20, ¿verdad? Bueno, tenemos los grupos R apolares. ¿Qué es un elemento apolar? Que no tiene polos, ¿vale? Así quiero que respondan en el examen. Cuando la pregunta es directo, no me la charlen. No tiene polos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos con la glicina. La glicina es el aminoácido más simple de todo. ¿Por qué? Recuerden de nuevo, identifico el carbono central. Ese carbono central tiene que estar unido a un grupo amino, tiene que estar unido a un grupo carboxilo, tiene que estar unido a un hidrógeno, y el grupo R puede ser cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, para la glicina, el grupo R es otro hidrógeno. ¿Ya? Entonces, en este caso, la glicina solamente tiene un hidrógeno extra. Su grupo R es un hidrógeno extra. ¿Ok? ¿Queda claro? A ver, o sea, cambia. No cambia. Solamente entonces estamos viendo que la glicina, el grupo R de la glicina es un hidrógeno más. El hidrógeno se mantiene, fíjense allá, el grupo carboxilo se mantiene, el grupo amino se mantiene y R es un hidrógeno extra. Claro, eso lo hace glicina. Eso lo hace glicina. ¿Ok? Entonces. La glicina básicamente, el grupo R es un hidrógeno, por eso es el aminoácido más simple. Ahora, aquí, si yo les pregunto y no les digo que esto es glicina, yo les digo, ¿esto es una molécula polar o no polar? ¿Qué me dirían? Es polar. ¿Verdad? Positivo y negativo. Por eso es que cuando yo hablo de polaridad solamente tengo que ver el grupo R, no al aminoácido. El aminoácido va a ser polar. Solamente veamos el grupo R. Por eso dice aquí grupo R apolares, no al aminoácido completo, que ese es un problema que solemos tener cuando estamos analizando los aminoácidos. Yo les puedo poner la estructura sin decirles qué aminoácido es y decirles este aminoácido tiene una cadena, un grupo R polar o no polar. Solo identifiquemos dónde está el grupo R y solo concentrémonos en el grupo R. Porque si no, el aminoácido como tal va a ser polar. ¿Ya? Entonces, este hidrógeno solito, que está unido de manera covalente al carbono, no tiene polos. No hay unión, no hay enlace iónico. Entonces, al no tener enlace iónico y tener un enlace covalente, ahí no hay polos. Entonces, es un elemento apolar. Luego tenemos a la alanina, que en vez de tener un hidrógeno, tiene un grupo metilo, o un carbono con sus 3 hidrógenos. Básicamente extiendo la cadena carbonada, nada más. Todo lo demás del aminoácido está igual, constante. ¿Okay? De nuevo, el grupo metilo no es polar. Paso a la prolina, mucho más complicado incluso. Grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno. De este carbono sale una cadena carbonada, si se dan cuenta, carbono 1, carbono 2, carbono 3, pero además este carbono 3 tiene unión con el grupo amina del aminoácido. Entonces es como que hace un pequeño cierre. ¿Ya? Entonces al tener esta unión con el grupo amina, esta cadena carbonada es no polar o es apolar. Y así podemos ir avanzando con todos los aminoácidos restantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Identificar las partes del aminoácido. ¿Cuál es el carbono principal? ¿Cuál es su hidrógeno, que lo tiene que tener siempre? ¿Cuál es su grupo carboxilo? ¿Cuál es su grupo amina? Por lo tanto, lo demás es el grupo R. Y me centro en el grupo R. ¿Ese grupo R es polar o es no polar? En este caso, si es no polar, digo, grupo R es no polares. Y la metionina está acá, por ejemplo, tiene carbono, carbono, azufre y otra vez carbono. ¿Ya? ¿Preguntas? Sí, doctor. No sé dónde vi que para saber si son apolares o polares más a simple vista, hay que ver su figura geométrica, ¿no? Que eso nos ayuda bastante. ¿Usted diría que está bien? Claro, está bien, pero es más complejo. Ah, ya. Y más o menos unos tips para hacerlo, digamos, más fácil. O eso va a ir a lo largo de... Fíjense los enlaces que puede dar esa molécula. Si yo me centro, por ejemplo, en la leucina, el grupo R tiene carbono, carbono, carbono unidos de manera covalente. ¿No ven? Estos hidrógenos están unidos a este carbono, ¿por qué tipo de enlace? Covalente. Entonces los enlaces covalentes no me van a dar enlaces iónicos. Si no hay enlaces iónicos no hay polaridad. En términos muy generales. O sea, si todos son covalentes, está bien.
Si todos son covalentes, lo más probable en la mayoría de los casos es que es no polar. Apolar, perdón. Entonces, aquí el único apolar es la metionina. Todos son apolares. Perdón, el único polar. No, la metionina también es apolar. Doctor, ¿puede explicar lo de polar y apolar? Que no entiendo. A ver, Hay gente que no pasó el examen. de nuevo, es más allá de lo que voy a decir, no es únicamente, pero es un tema más sencillo de evaluar para nosotros por ahora. Veo los elementos, por ahora centrémonos únicamente en el grupo E, ¿ya? En este grupo E tengo carbono, carbono, carbono y carbono. Estos carbonos están unidos por este tipo de enlace covalente. Ahora, estos hidrógenos están unidos a los respectivos carbonos, están unidos a esos carbonos por este tipo de enlace. Los enlaces covalentes no van a tener la propiedad de enlaces iónicos. Un enlace iónico es que hay ¿verdad? Entonces, como tenemos enlaces covalentes, muy probablemente en los peores casos para nosotros, esto es una molécula separada. Pero acá, sin embargo, si voy más arribita, acá hay la posibilidad de un polo negativo, un polo positivo, y esto va a ser bastante importante. Pero a mí lo que me interesa para los enlaces es solamente la cadena de Pero, ¿por qué el agua también cambia para enlaces covalentes? Claro, el agua obtenida por enlaces covalentes, sí. Es que esa es una excepción. Sí tiene polos. Porque el agua está unida en enlace covalente del oxígeno con el hidrógeno. Pero el oxígeno con el hidrógeno. Doctor, ¿puede hablar un poquito más fuerte? ¿Es la única excepción? No, no hay más. Pero para nosotros es una. Allá. Doctor, usted mencionó antes de que los aminoácidos se unían entre sí en cadena gracias a que tenía el grupo CO y el amino a través de enlaces covalentes. Enlaces covalentes. Pero son cargas, no serían enlaces iónicos. No son enlaces iónicos porque, a ver, son enlaces covalentes porque son enlaces fuertes. Y sí son considerados iónicos por integrar una molécula de agua, pero son las moléculas más pesadas. ¿Ya? ¿Qué parte? Fíjese los elementos que están en la molécula, si esos elementos que están en la molécula tienen capacidades iónicos. Va a ser una serie de combinaciones iguales y es muy probable que no en todos los casos. Pero ahora quedémonos con eso. El azufre, en el caso del azufre, El azufre tiene mucha capacidad de generar. Ustedes se quieren complicar más. A ver. La metionina es el único aminoácido del grupo apolar que tiene ligera polaridad en agua. Y eso se da porque el azufre sí puede hacer enlaces iónicos. Aquí el azufre está saturado, sin embargo. Por eso se lo considera no polar. Pero de todos estos es el que tiene ligera polaridad. Por lo tanto, tiene ligera solubilidad en agua. Muy, muy, muy baja. Tanto así que consideramos que el aminoácido es de cadena no polar. Pero solamente es por la presencia de azufre. En nuestro examen le podríamos poner no polar directamente. Claro, O estaría bien. ligeramente polar. No, está bien, no polar. Luego tenemos los grupos aromáticos. Entrando un poquito a química orgánica para que entendamos de dónde viene la palabra aromáticos. Aromáticos son estos anillos orgánicos, ¿ya? Se los conoce aromáticos porque por lo general no los aminoácidos, sino los compuestos químicos aromáticos tienen cierto aroma. Tenemos el benceno, el tolueno, el fenol y demás. Porque tienen cierto aroma, entonces se los conocía como elementos aromáticos. Ahora, estos elementos aromáticos pueden ser parte de la cadena aérea de los aminoácidos. No por eso el aminoácido va a tener aroma. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, ¿cómo identifico un compuesto aromático? Básicamente, de una forma más sencilla, tengo ciclos. ¿Ya? Ciclo me refiero a esto. Entonces, aquí tenemos el elemento aromático más básico, la fenilalanina, que tiene un grupo metilo y un benceno. Tenemos a la tirosina, que tiene un fenol, un
benceno y un grupo metilo. Básicamente, si se dan cuenta, es la fenilalanina con un oxidilo más. Y tenemos al triptófano. ¿Solo hay esos tres? Solo hay esos tres. Entonces, si yo le presento cualquiera de estas tres estructuras y les digo, identifiquen qué tipo de aminoácido es, más allá de decirme el nombre, que no es tan importante, ustedes ya me dirán, este es un aminoácido con cadena R aromática. Por su anillo aromático. Con el aromático. Por ahora es lo que me dirían. Creo que la unidad es mucho más larga, así que vamos a ver más cosas, siempre hay más cosas a lo largo de la unidad, pero por ahora es lo que nos interesa. Es Porque importante. hay ciclos. ¿Qué? ¿Por qué existimos? A ver, básicamente es la interacción que forman las mismas moléculas. Estos son, cada punto son carbonos. Entonces aquí tengo un carbono que está unido a otro carbono y a otro carbono y está unido a hidrógenos. Acá tenemos dobles enlaces, básicamente como está estructurada la molécula. Lo que dice es, claro, aromáticos, eso lo identificamos porque son ciclos, entonces eso lo ponemos en la explicación igual. En el punto por qué. Ya sé. Pensé que me quería contar por qué existen ciclos. Ahí Vamos, ya queremos filosofar. No. Doctor, una pregunta. Ajá. Doctor, ese carbono aromático no puede ser fenol por la posición de los dobles enlaces. ¿Por qué no? ¿En qué momento te has Este acá. Sí, es Que no puede ser o puede ser. que no puede ser fenol ¿Por qué no puede ser? por el posicionamiento de los dobles enlaces. Recuerden que, y esto es entrando, lo que voy a decir ahora no es bioquímica, es química orgánica. Estos son grupos aromáticos que van a tener una configuración de los enlaces rotativos. Nunca están en ese lugar. Los dobles enlaces siempre están rotando. Entonces yo los puedo dibujar así o puedo dejar los enlaces en la siguiente línea y ambos se Donde sea. En este tipo de situaciones sí, puedo poner los enlaces acá, pero que sea uno sí, uno no, y está bien. El benceno, que es un compuesto orgánico, tiene esa característica de que el doble enlace yo lo dibujo como lo que veo, pero en verdad en la vida, la molécula, el doble enlace siempre está en transición. Eso lo van a ver en estructuras. Eso, ya de nuevo, como parte química, es por la misma atracción de la molécula. Es como que el carbono recibe en saturación, recibe el hidrógeno, pero la misma inestabilidad de la molécula hace que lo suelta el otro carbono. Como el agua. No es estable, es como parte de equilibrio, básicamente. Entonces la tirosina es por el OH. Gran pregunta, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La tirosina considerarían que tiene cadena polar o no polar? Pues, Esta es la tirosina. polar. ¿Esto es polar? ¿El benceno es polar? Esto sí, ¿verdad? Esto tiene capacidad de formar enlaces covalentes. Perdón, enlaces iónicos. Tiene esa polaridad. De nuevo, es fácil para nosotros como humanos que queremos entender la parte bioquímica de los aminoácidos, los categorizamos en grupos, pero por lo general un aminoácido no pertenece a un solo grupo. La tirosina es un ejemplo de un aminoácido que pertenece al grupo de compuestos aromáticos y Pero también también podría pertenecer a otro. Claro. ¿Ya? ¿Por qué tiene signado por Me hacen esas preguntas y se las hago las mismas en el Excel. De hecho es fácil. Grupos R cargados positivamente. Si están cargados positivamente, ¿qué serían? Más allá de polares, Ajá. un elemento que tiene un elemento químico que tiene una carga positiva. Ya. Positivo. ¿Quién es? Más allá de su polaridad. No tiene más fotones. Un elemento químico con una carga positiva. Ya perdió electrones, ¿qué más? Perdió electrones o ganó Es capaz de... ganó protones, ¿no ves? Si ganó protones significa que alguien se los donó. Y si alguien se los donó, ¿por qué se los donó? Más allá de por buena gente, porque los podía aceptar, podía recepcionar protones. ¿Qué compuestos químicos pueden aceptar protones? Las bases. Las bases. Entonces, un elemento cargado positivamente es un elemento alcalino que ha recibido su protón. ¿Ya? Ese sería un elemento alcalino. Entonces, los grupos R cargados positivamente, también conocidos como aminoácidos básicos o aminoácidos alcalinos,
son aquellos que han recibido un proton. No pregunten su origen todavía, pero han recibido un proton. ¿Ya? De nuevo, identifico la cadena R, tengo la lisina, carbono, 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 enlaces covalentes entre carbonos y entre carbonos hidrógenos. Luego tengo un grupo amina, es el mismo grupo amina de aquí, si se dan cuenta, pero este es un segundo grupo amina. Entonces, este grupo amina está cargado positivamente. El grupo amina por lo general va a tener solamente 2 hidrógenos. Entonces, el nitrógeno tiene capacidad para 3 o 5 enlaces, ¿verdad? En este caso 3. Entonces ya los completó los 3 con 2 hidrógenos y el carbono, pero darle un hidrógeno más ya lo estoy cargando de forma positiva. Entonces, en vez de perder electrones, ganaron protones. Ganaron protones. Sí. Lo mismo con la arginina, enlaces covalentes. Si se dan cuenta, este es un enlace que no va a ser ni alcalino ni básico en este momento, pero aquí sí, porque va a tener un protón extra. Recuerden que la diferencia entre este grupo N y este otro grupo N es que este nitrógeno está unido a este carbono por doble enlace, hay 2 enlaces, y a 2 hidrógenos hacen 4. Entonces ese cuarto es el protón extra. Aquí lo propio. Perdón, aquí lo propio, ¿verdad? Un carbono y 3 hidrógenos hacen 4 enlaces. Entonces el cuarto es el protón. Acá no. 2 hidrógenos más un tercero con el carbono está neutro. Con el signo más se identifica o necesariamente simplemente contamos 4 del nitrógeno. Es que si ustedes me presentan esto y no me ponen el signo, está mal. Tienen que poner el signo. Hay que poner siempre. Claro. Doctor, eso representa que hay 2 átomos de hidrógeno y un protón de hidrógeno. Una NH3, ¿Dónde? Acá. el de la lisina. Ahí hay 2 átomos de hidrógeno y un protón de hidrógeno. Y un protón de hidrógeno. Exacto. En el caso de la histidina, ¿dónde entraría? De nuevo, carbono, 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 hay 2 nitrógenos, ¿verdad? Este nitrógeno tiene doble enlace aquí y un enlace aquí. Se ha saturado, tiene 3 enlaces, entonces este no está protonado. Este por el otro lado, ¿qué creen? También tiene 3, pero 1, 2, 3. No está protonado. Pero ¿qué pasaría aquí? ¿Por qué se lo considera un elemento alcalino? Porque podría recibir, pero no es una molécula estable, porque está en ciclo. Pueden aceptar. Entonces lo va a recibir y lo va a comprar. ¿Preguntas? Ahí no se le anota el signo más porque usted dijo que no es estable y entonces se va a estar moviendo. Y aparte, yo le puedo, si quieren anotarle el signo positivo, lo anotan, pero van a tener que saturar la nitrógeno. A este o a este. ¿Cómo? Aquí no puedo, ¿verdad? Porque no puedo ponerle un signo más porque no tiene 4 enlaces, tiene 3. Para ponerle un signo más, tengo que agregarle un protón de hidrógeno. Vamos a ponerle 2 hidrógenos. Claro, aquí tengo que ponerle 2 hidrógenos y eso más. es suficiente. Pero no es necesario ponerle. Grupos polares no cargados, que no tienen una carga positiva presente o una carga negativa, pero que sí tienen cierta polaridad. Tenemos a la serina, porque tiene un grupo oxidrilo, tenemos a la treonina por su grupo oxidrilo, tenemos a la cisteína por su azufre. La cisteína y la metionina son los 2 aminoácidos que tienen azufre. La única diferencia es que se acuerdan que la metionina aquí tiene un grupo metilo más. Ese grupo metilo hacía que ya no esté este átomo de hidrógeno, por lo tanto la solubilidad del azufre era mucho menor. Aquí es más soluble porque está el hidrógeno, entonces es fácil desplazar al hidrógeno, pero no es fácil desplazar al carbono. Por eso es que entre la cisteína y la metionina existe gran margen de solubilidad. Glutamina y asparragina. Básicamente acá está la parte polar y en la glutamina es un parte. son polares. Polar no cargada. A ver. No cargan. Doctor, entonces el otro compuesto que mencionaba antes era igual un polar no cargado, la histidina, en ese caso. No. No, este es uno cargado positivamente. Y es porque la carga positiva va a venir aquí y va a venir aquí. En cambio, estos pueden estar no cargados. Sí, estos pueden estar sin carga. ¿Estos son elementos polares o no? Sí. ¿Por qué?
el grupo R, porque este es un grupo OH, ¿verdad? Este grupo OH sí va a poder reaccionar, va a poder donar su hidrógeno, entonces va a poder formar enlaces iónicos, va a poder reaccionar con agua, le va a poder donar hidrógenos al agua. Lo mismo en este caso, lo mismo este azufre va a poder donar su hidrógeno, lo mismo el grupo nitrógeno va a poder donar ese hidrógeno, y lo mismo este grupo nitrógeno que va a poder donar su hidrógeno. Por eso lo hace un elemento polar. Doctor, Pero no está cargado positiva o negativamente. ¿estos igual se pueden escribir en forma cíclica? Estos Ajá. no, porque no van a formar un ciclo. Esto es lineal, porque para que esto sea cíclico, de alguna manera este nitrógeno tiene que estar unido a este carbono o a este, pero no están dispuestos a hacer en el cuerpo. Recuerden que la forma cíclica es la forma en la que se va a encontrar la molécula, en la que se la han encontrado cuando se las han descubierto. Y luego tenemos a los elementos cargados negativamente. El aspartato y el glutamato. Aquí es importante, y vamos a recordar un poquito de química. Misma pregunta que hace rato. Si está cargado negativamente, ¿qué significa? Que donó un protón. Si donó un protón es porque tiene capacidad de donar protones. Entonces es un elemento ácido, como el ácido carboxílico, ¿no es? Ahora, si yo tengo el ácido carbónico, yo no inorgánica como ejemplo, el ácido carbónico, ¿verdad? H, 2 hidrógenos, carbono, oxígeno 3. Ese es el ácido carbónico. Cuando el ácido, cualquier ácido, libera sus hidrógenos, se convierte en un ion negativo. ¿Y su nombre cómo cambiaba? Con ato al final, ¿no? Entonces era ácido carbónico, se convierte en carbonato. Entonces la misma lógica pasa aquí. El aspartato dice que es aspartato porque ya perdió su hidrógeno. Y el glutamato, que es el ácido glutámico, ya perdió su hidrógeno, por lo tanto se lo conoce como glutamato. ¿Están como ácido glutámico en el sistema? No necesariamente. Para formar proteínas van a estar como un glutamato. Van a estar en su forma cargada negativamente, que ya liberaron su hidrógeno. Así los encuentro en proteínas. ¿Okay? Pero se llaman así porque ya han perdido su hidrógeno. Por lo tanto, si requieran elementos o aminoácidos que tienen característica ácida, más allá de la presencia del grupo carboxilo y el grupo amina que le dan ácido base, concentrarnos únicamente en el grupo R, voy a buscar aquellos que van a tener una carga necesariamente negativa. ¿Está bien? Entonces era un grupo carboxilo, pero como perdió un protón, no era un carboxilato. Exacto, era un carboxilo. Carboxilo con su doble cadena, perdón, con sus dobles carbonos, o carboxilo con un solo carbono. Si tuviera con el hidrógeno, que bueno, no creo porque el tercer cuerpo sintetiza pesada, digamos, pero si tuviera, ¿qué tipo de grupo sería? Es un grupo polar, no cargado. Sería polar, ¿no? Polar no cargado. Por lo general, por ejemplo, el ácido glutámico yo lo puedo consumir en ciertos suplementos y no me lo dan como glutamato, me lo dan como ácido glutámico. Al ingresar al cuerpo ¿Por qué es se polar? hidroliza porque es más estable en ácido glutámico. Al ingresar al cuerpo se libera el hidrógeno y se convierte en glutamato. O sea, glutámico es que todavía tiene su su hidrógeno. Y eso no lo hace positivo. No, porque al volver el hidrógeno lo hace neutro. Ya no tiene Neutro, carga. neutro. A no ser que tenga dos positivos, pero no nos confundamos. Ya. Como tiene solo uno negativo, cuando viene el positivo extra, se convierte en cero más o menos las cargas. Entonces tenemos estos 22 aminoácidos que están conformando las proteínas, ¿verdad? Sí. Que pueden estar presentes en diferentes configuraciones, en diferentes proporciones en las proteínas a lo largo de los seres vivos. Ahora, hay estos aminoácidos conocidos como aminoácidos inusuales y, de nuevo, recuerden que nosotros, en nuestro afán, digo nosotros, me refiero a la humanidad, en nuestro afán de poder entender la ciencia, encontramos proteínas, que era lo más grande, y decimos que las proteínas están compuestas por péptidos, estos péptidos están compuestos por estos elementos individuales, y las características de estos elementos individuales son que tienen un grupo carboxilo y un grupo amino, así que lo vamos a llamar aminoácidos, ¿verdad? Entonces dijimos, los aminoácidos conforman proteínas. Después de las investigaciones de las proteínas y demás, se encontraron más elementos químicos en el ser humano y en otros seres vivos
que también tenían un grupo carboxilo y también tenían un grupo amino, pero no estaban presentes en proteínas. No estaban unidos. Entonces, no les vamos a llamar otra cosa, ¿no ves? Porque son grupo amino y grupo carboxilo. Así que se siguen llamando aminoácidos, porque son aminoácidos, pero el cuerpo no necesariamente los utiliza para formar una proteína. Van a tener otra función, totalmente distinta. Y esa función va a variar muchísimo entre un elemento y otro elemento. Entonces, muchos de estos elementos, por ejemplo aquí la prolina, que sería un aminoácido de las proteínas, van a poder convertirse en hidroxiprolina. Básicamente, cuando ya veamos metabolismo de proteínas, nos vamos a dar cuenta que estos aminoácidos inusuales, como se los llama, son parte del metabolismo de la proteína, como que partes intermedias de todo el metabolismo. Que al final no va a terminar la hidroxiprolina formando una proteína como tal, pero sí es parte del proceso del metabolismo del aminoácido de la prolina. Y sigue siendo aminoácido porque sigue teniendo su grupo carboxilo y sigue teniendo su grupo amino. También No tiene puedo su- por qué quitarle. También está conectado a una cadena R y a No. un H. Ah, no, a R y H sí. R y H, o sea, tienen las cuatro cosas. Es exactamente un aminoácido. La única diferencia entre estos aminoácidos inusuales y los otros es que estos no van a formar necesariamente una proteína. ¿Queda clara la diferencia? Está en el proceso. Van a tener diferentes funciones. En algún caso va a ser un proceso intermedio del metabolismo, en otro caso van a tener funciones de activación, en otros casos van a ser cofactores enzimáticos, van a tener infinidad de funciones en todo el metabolismo, proteico y no proteico. Cuando ya veamos metabolismo vamos a ir identificando algunos de estos elementos y nos acordaremos. Pero lo que necesito que entendamos hoy es que existen estos aminoácidos que no necesariamente van a estar formando proteínas. Esa hidroxilina es un ejemplo de... Es un ejemplo de un aminoácido inusual. Otro que ustedes conocen muchísimo es la taurina. Bueno, la taurina, no voy a decir el año porque creo que era 1800 algo, o 1980, pero está el 8 por ahí, y el año. Pero la taurina se la encontró en toro, en algún líquido especial del toro, bilis y otros líquidos más. Y por su característica, si se dan cuenta, grupo amino, tiene un grupo carboxilo también, pero es un poco distinto a la metionina y a la cisteína, y eso es por la presencia del grupo azufre. Entonces la taurina es conocida como un aminoácido inusual que va a tener diferentes funciones en el cuerpo humano. Dentro de estas funciones, que es para lo que lo estamos usando, es como un activador del sistema nervioso. Entonces la taurina está presente en los energizantes, ¿ya? Y se lo conoce taurina porque se lo encontró en bilis y en semen de toro, la primera vez que se lo encontró. Y no sé si conocen un energizante que tiene un toro en su lata, de ahí viene. Obviamente ahora la taurina se la sintetiza industrialmente, ya no se la obtiene de los animales, obviamente, pero se la llamó taurina porque se la encontró en toro, en su huevo. ¿Es un excitador neurológico? Sí, pero no es su única función. Nosotros tenemos bastante taurina, bastante es un término muy ambiguo, pero sí tenemos taurina en todo nuestro metabolismo y sí nos ayuda, pero obviamente concentraciones elevadas de esta va a activar nuestro sistema nervioso. Así como el ejemplo anterior que nos dio de que la hidroxipolina venía de no sé qué, la taurina viene de algo más de nuestro cuerpo. La taurina es parte del metabolismo de las proteínas y los aminoácidos, pero no necesariamente viene de la metionina o la cisteína, como la hidroxiprolina venía de la prolina. Tiene otro metabolismo aparte. Doctor, ¿la taurina es un aminoácido? Se lo considera un aminoácido, a pesar de que le falta el elemento carboxilo. ¿A pesar de que le falte el qué? Esta es como la excepción, a la regla. Doctor, ¿a pesar de que le falte el qué? Disculpe, el hidrógeno, carboxilo. Metionina, ¿no ves? No, es la taurina. Pero metionina, Ah, ya, grupo eso. carboxilo, grupo amino, acá está el hidrógeno y tiene la cadena R. Lo mismo para la cisteína. Aquí tenemos... ¿Dónde está el carbono alfa? ¿Lo identifican? La Acá, puntita ¿no de ves? algo. Ajá. Carbono alfa está unido al grupo amino con un elemento extra
tiene el hidrógeno, pero aquí el azufre es el que está como formando un pseudoácido carboxílico. Entonces, si bien es un aminoácido, no cumple la normativa general de tener un grupo carboxilo y un grupo amino. Pero sí está dentro del grupo de los conocidos aminoácidos, pero de nuevo, esta no va a estar formando proteínas y va a tener una función distinta en el cuerpo. ¿Preguntas? No sé si eso era nada. En la metionina, ¿cuál era el carbono quiral? Porque creo que lo tenemos en otra forma, ¿no? En la metionina, el carbono quiral siempre tiene que ser el carbono principal. En este caso, este es el carbono quiral. Este carbono quiral está unido al ácido carboxílico, al grupo amino, el hidrógeno está aquí, no se lo digo. Este punto. No, el otro. El ácido carboxílico. El ácido carboxílico. Ah, no. El carbono quiral es este. El carboxilo. El carboxílico es este. Claro, el que está El carboxílico no es quiral. Pero en la taurina, ¿dónde está? No está, por eso les decía, ahí en ese caso es la excepción. Pero es estructuralmente muy similar a la metionina o a la cisteína, y decimos estructuralmente similar por la presencia del azufre y los grupos aminos, básicamente. En la metionina tenemos azufre, cisteína tenemos azufre, y en la taurina también tenemos el azufre y el grupo amino. Ese dibujo de la metionina lo dibujo como el hidrógeno del grupo carboxilo, ¿no? Carboxilato, digamos. Sí. Es que aquí, a ver, yo el aminoácido lo puedo dibujar con el hidrógeno aquí, pero entonces el nitrógeno aquí va a tener 2. La otra opción es hacerlo como dice acá. Le quito el hidrógeno acá, pero lo cargo positivamente al otro lado. No puedo ponerle 2 aquí y no tenga carga, y aquí se quita el hidrógeno. O le quito el hidrógeno a uno y se lo coloco al grupo amina, o los dejo a los dos con sus cargas netas. Entonces esta es la información nutricional de uno de estos energizantes, por ejemplo, y más allá de otras cosas que podemos ver ahí. ¿Dónde está la taurina? Acá. Tenemos 300 miligramos por cada 100 ml. Creo que esta latita tiene 2. Entonces tenemos 600 miligramos de taurina por cada latita de energizante. ¿Y cuánto es lo normal? Eso habría que ver. No sé lo normal. ¿Qué vitamina? Más allá de la taurina tenemos un montón de elementos que... ¿Y eso es malo? No es tóxico, pero sí genera un montón de problemas metabólicos después. No es tóxico en concentraciones... Todo es tóxico en concentraciones elevadas, eso supera el umbral. Tomar una latita de energizante no me va a generar ningún problema tóxico,